Ok, tenemos ya a nuestro primer invitado. Vamos a conversar acerca del tema que nos toca hoy: análisis de la situación política del país, muerte cruzada o consulta popular. También los papeles de Pandora sigue siendo un tema de mucha atención. Él es el ingeniero Antonio Tramontana, asesor y consultor político, que le damos la bienvenida a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan, ingeniero. Bienvenido. Muy buenos días y un saludo cordial. El gusto de compartir la entrevista con ustedes, a las órdenes. ¿Cómo está, ingeniero Tramontana? Buen día, qué gusto verlo. Bueno. Y gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias de Ecuador en directo. Quisiera plantearle, para iniciar el análisis de lo que ocurre en el país, 3 momentos que están definidos en función de lo que el Ejecutivo ha hecho o ha dejado de hacer. Uno, se anunció previo a asumir el mando que la misma noche de su posesión enviaría un proyecto de reforma tributaria. No lo envió. Y quizás la duda que tiene de enviar proyectos es porque no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional para la aprobación de dichos proyectos, como se vio luego cuando envió la ley de creación de oportunidades, proyecto que fue devuelto y que en la presente semana ha anunciado la enviará por partes. Y otro aspecto, otro momento, es que no tiene comunicación el presidente, ni a lo interno ni a lo externo del Ejecutivo. Tanto que la semana anterior anunció a un nuevo vocero dentro de la Presidencia de la República, tema que también se lo tocaré más adelante para un poco esclarecer qué debe hacer un vocero y si tiene o no tiene vocero un gobierno. Buen día, ingeniero Tramontana. No sé cómo usted vea la situación que le planteo en su análisis. Interesante. En primer lugar, vayamos por lo más fresquito. Ya vocero hay, lo cual en primer lugar da una tranquilidad al interior del gobierno, porque sería la persona que conduciría la comunicación desde dentro del gobierno hacia afuera de la ciudadanía, lo cual es plausible. Llámese como se llame, sea quien sea y bajo las funciones que tenga. En lo político parece que el mandatario asume toda la responsabilidad, es el que frentea, es el que es arquero, el que es defensa, el que es medio campo, el que es centro delantero, el que cobra el córner y va al área de Candela a marcar el gol. Pero eso ya tiene que ir en la medida de las posibilidades, de la experiencia ante el calor, de la fragua, de lo que significa esta situación, poco a poco él entendiendo que son otras personas las que constituyen amortiguamiento o más bien mitigación de los problemas en la conducción, en la parte política, económica, social y laboral. Eso ya se está implementando. Ahora, que haya dicho que en un momento determinado va a hacer esto y va a hacer el otro, debería cumplirlo. Es decir, en ese sentido, tal vez los tiempos no están acordes al momento, pero en su momento todo aquello que se ha planteado ante la ciudadanía y que sea un compromiso en la intención del voto debería estar ya montado o en vías de montarse para que la conducción de lo que significa la jerarquía y la majestad presidencial se mantenga lo que se llama un respeto a la palabra. Sobre el tema del vocero, usted fue asesor de un gobierno de, si no me equivoco, el coronel Gutiérrez, y fue funcionario de ese gobierno, ¿verdad? El gobierno no tenía vocero en realidad antes de que se lo nombre al señor Gijón. Y le planteo esto porque quienes manejamos la comunicación organizacional sabemos que el que maneja una organización no solamente debe ser vocería, sino también directores, y en este caso de gobierno, los ministros, sea de industria, sea de economía, sea de gobierno, sea el ministerio que ocupe, como parte, decía, si no me equivoco, don Velasco Ibarra, el señor Velasco Ibarra, expresidente de la República, los ministros vienen a ser fusibles del presidente, que se los puede quemar tranquilamente y el presidente sigue incólume. A ver, no solamente ahora que es mandatario, vayamos a la relación de lo que significa las campañas per se hasta llegar al solio presidencial. Usted, su jefe de campaña, es su vocero, es el que maneja la campaña, es el que sabe lo que pasa. Pero ya cuando llega a la presidencia, sucede que usted debe tener la vocería
a la cual debe alimentarla para que comunique y radie todo aquello que signifique el contenido de gobierno. Y por otro lado, estamos ante una situación política de muchas escaramuzas, muchos roces. La ministra de gobierno o el ministro de gobierno, como quiera llamarse en el género, debe ser el que interviene. En este caso debe haber mayor participación de lo que se refiere a los cargos o los funcionarios públicos de las altas jerarquías. No soslayo ni quito la importancia que debe tener el secretario general de la administración, que debe ser un vocero adicional dentro del peso y contrapeso que tienen los primeros generales de batalla. Los generales de batalla son el secretario general de la administración, el secretario general de comunicación, su ministro de gobierno, su ministro en este caso de finanzas, por los temas que están en boga, por los temas que son parte de lo que se comprometió el gobierno, pero vemos que el mandatario no confía en cada una de estas personas y por tanto él es quien habla, él es el que pone el punto y coma, él es el que pone la coma, él es el que pone el punto seguido, pone el punto aparte, y ahí están las consecuencias, se podría decir, de esta situación que en un momento determinado ha habido un vacío. Y no es que lo soluciona el TikTok, esto de aquí, ni las redes sociales, por el contrario, las redes sociales, si no están bien alimentadas, sucede que pueden tergiversar información, datos, comunicación y todo por el estilo. Parece ser que lo interno del gobierno tampoco ha existido una buena comunicación, porque el presidente decía una cosa, su ministro de Finanzas decía otra, su ministra de Gobierno anunciaba otra. De tal suerte que allí se busca escaramuza donde no la hay. El día lunes la presidenta de la Asamblea atiende puentes de diálogo, el martes la apoya un legislador de Pachacuti, pero el miércoles incendia al país diciendo aquí hay una conspiración de un triunviro conspirador y da nombres. ¿Cómo analiza esa situación, ingeniero Tramontana? A ver, cuando usted asume la presidencia de la República, como todas las cosas en la vida, hay que acoplarse. Sin el matrimonio hay que acoplarse a la otra persona, aquí hay que acoplarse todo lo que significa la administración pública. Por un lado. Y por otro lado, yo considero que pese a lo que podemos estar registrando malo del gobierno, o le salió de chiripa, dígase usted, el aspecto de la intervención del 13 en cuanto a este triunvirato de la conspiración, si usted se lo pone a analizar del día 3 que salieron Pandora Papers al 13, desvió la atención, la llevó hacia hablar de estos señores del triunvirato de la conspiración, dejando y soslayando a un lado lo que es Pandora Papers. Pero situemos en lo que se refiere al panorama político la real situación. Hay 5 frentes que usted tiene que estar activo. Los 3 señores de la conspiración, la de los medios junto con la Asamblea, que para mí son un entorno que está girando siempre alrededor de ellos, y lo que podríamos denominarlo AMPA, crimen organizado, delincuencia, carteles, y todo lo que conlleva esto de aquí que tiene en zozobra a la ciudadanía. Entonces, esos 5 frentes a los cuales usted tiene que abordarlos, independientemente de lo que deja en backup, o sea, lo que queda atrás, que es la falta de empleo, lo que es la corrupción, lo que es la materia laboral, lo que encierra la seguridad alimentaria, lo que encierra toda una serie de situaciones. Fíjese usted, tiene 5 frentes activos, 5 frentes que son pasivos, sino que están permanentemente dando calor y demandando situaciones a lo que debería en un momento dado paliarse. Entonces es muy difícil que usted pueda hacer todo a la vez. Es decir, no es ni arquero, no es defensa, no es mediocampista, no es centro delantero. También quiere ser aguatero y por último kinesiólogo, entonces imposible. Ahora, hay otra lectura que también se da en el tema de que prácticamente el actual gobierno no ha tenido un plan de gobierno delineado y está en el camino tratando de hacerlo. Tanto que envía un proyecto de ley con varias materias que políticamente
para algunos, debió ser analizado por la Asamblea. Pero ya sabemos también la conformación de la Asamblea y la falta de materia gris en muchos de los asambleístas, y ese proyecto es devuelto sin ni siquiera ponerlo en conocimiento del Pleno. Interesante también, yo creo que ahí o hay la materia gris para mí, sabiendo que no se puede meter en un proyecto de ley tan amplio, tan tipo locomotora, toda una serie de materias, o cometieron el error o fue deliberado para saber qué podía pasar. O sea, aquí también otra vez les juega la chiripa. Entonces se lo devuelven como tal para decirle, aquí hay un orden, esto tiene que tener un orden, pero ya en ese camino yo creo que ellos recogieron todas las voluntades externas para ir corrigiendo el proyecto, porque en materia laboral sinceramente estaba traído de los cabellos en muchos aspectos, sobre todo un artículo 70, creo que si no mal recuerdo un numeral 7 u 8, muy raro en su manera de haber sido redactado, peor de ejecutado. Entonces para mí no existe, y se lo digo por experiencia en esa Secretaría de Comunicación, que cuando se llegó, justamente sabiendo todo lo que se tenía que hacer, era muy complicado hacerlo. Acuérdense que nosotros tuvimos un problema que se tuvieron que tomar medidas económicas, se tuvieron que anunciarlas, y en un momento determinado esas medidas que estaban filmadas, que se había hecho la filmación para anunciarlas, tuvimos un problema por falta de equipo de un render y no salió el día que debería salir, sino que a las 12 de la noche, para tratar de cumplir con horarios, salió las medidas económicas que se tomaron, y lo recuerdo claramente, porque una cosa fue lo que se plantea desde el exterior y otra cosa es cuando usted se sienta y se da cuenta de que no es lo mismo lo que pudo haber observado a la realidad. Y yo creo que esto es normal en todos los gobiernos, el hecho de sentarse y saber justamente en la medida de las posibilidades hasta dónde le da la sábana y qué se tiene que hacer de a poco en poco, no se puede ir muy rápido. Muy buena la reflexión, ingeniero Tramontana, en torno a que a lo mejor deliberadamente se hizo lo que se hizo. Sin embargo, de aquello parecería ser lo que revienta el malestar del Ejecutivo son las encuestas. Y sobre las encuestas, el tema de Pandora Papers y la organización que hace la Asamblea para el análisis y la investigación del tema. ¿O usted lo ve de otra forma? No, a ver, Pandora Papers, situémoslo como debe ser situado. Pandora Papers es una filtración, entre comillas, llamada así, pero parte de que la filtración no es nada lícito. Por ahí partamos de la realidad. Que llega a descubrirse cosas, sí, evidentemente, que esas cosas deben haber estado observadas dentro de lo que presentó el mandatario como postulante a la primera magistratura del país. Sí, también. Pero ¿qué sucede en ese camino? En ese camino sucede que esto, a mi modo de ver, o no está lo suficientemente claro, o hay algo que hay que aclarar. Pero en todo caso, se enciende el bosque, y al encenderse el bosque todos tienen que salir corriendo y alguien tiene que enfrentar el fuego. Encendido el bosque, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el mandatario y qué es lo que necesita el país? Entiéndase la asamblea de por medio, para saber que hay incorrecciones o hay correcciones o hay sanciones. En ese sentido, mi modo de entender de Pandora Papers amerita justamente, antes de una calificación de que sea algo mal hecho, un examen juicioso, más allá de que partimos de que, en mi modo de ver la situación, estamos partiendo de un ilícito. Usted no puede de un ilícito llegar a un lícito, bajo la jurisprudencia en ninguna parte del mundo. Pero bueno, si ya estamos ahí y alguien quiere tener la factibilidad de seguir revisando las cosas, que se revisen como deben ser. Y le voy a ser franco en algo, no por desviar la muy buena pregunta que usted me hace. En estos problemas, en esta situación del país, ¿qué es lo que más prima? O acabamos con el AMPA o el AMPA acaba con nosotros. O Pandora Papers acaba con el presidente acaba con la asamblea. Entonces, si usted me dice, ok, ya que lo ha planteado, ¿qué le parece la opinión de la muerte cruzada? Un absurdo. Porque en primer lugar, institucionalmente, usted la tiene que hacer al año. Y la pregunta es, si usted es la garantía, por así citarlo, o usted es el hombre de confianza, por así citarlo, a los medios de inversión por año, le voy a decir, señores,
Aquí en el país no existe seguridad jurídica. Muy bien, si no existe seguridad, yo soy la seguridad jurídica para estos momentos. O sea que al año tengo que tomar una medida que se llama muerte cruzada, que a un inversionista lo único que le dice es, esto de aquí lo que me estás planteando es una inseguridad jurídica porque tú eres mi garantía. ¿Quién me garantiza que tú estés para la estabilidad de una inversión de este monto y de esta realidad? Entonces usted se está prácticamente ahogando en su propia saliva, escupiendo hacia arriba y ahogándose en su propia saliva. Y lo que hay que evitar es que en el país no suceda lo que pudiese suceder en el sentido de espantar inversión extranjera. No tenemos los recursos para mucha inversión en cuanto a lo que se requiere en materia petrolera, en materia de puerto, en materia de carretera, en todo lo que requiere el país. El país necesita, después de la pandemia, salir a desarrollarse. Y la ciudadanía necesita en ese desarrollo tener garantías, tener empleo, tener seguridad, tener hospitales y tener que el aparato estatal funcione como deba funcionar. Porque usted, yo, el señor de allá del costado, pagamos impuestos y el resto de la hora, como lo digo siempre, bueno, ¿y qué derecho tengo yo después de pagar con mis derechos todo lo que signifique la tributación? Ingeniero, pero efectivamente todo lo que se ha conversado deja ver que a lo mejor Guillermo Lasso está siendo mal asesorado, porque a más del plan de vacunación no ha pegado una. Por ejemplo, ha bajado el nivel de aceptación, ha habido más desacuerdos que acuerdos, las posturas políticas por parte de Lasso, ciertos dirigentes y legisladores parecen de amateurs, y efectivamente hay casos crónicos que usted comentó hace un momento, como bueno la crisis penitenciaria, la delincuencia en Guayaquil, etcétera. Y hay estos temas que atenderlos urgentemente, pero mientras leía un titular que han especificado 1 año para investigar el caso de los Pandora Papers, mientras esto pasa, mientras todo este tiempo corre, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué tiene que pasar según su criterio en Ecuador? Porque no se puede estancar el país por los Pandora Papers. Si usted me lo pregunta muy personal, y le agradezco la pregunta, yo le dijera, del triunvirato, cojo a uno y lo ataco como puchimbol, y que ese uno, que es el más fuerte de todos, lo debilito para que los otros no intervengan. En Pandora Papers, espero que se haga todo lo que se tenga que hacer, me defiendo si es que acaso vale la expresión defenderme, pero en delincuencia, en lo que es AMPA, en lo que es carteles, en lo que es crimen organizado, eso es urgente, eso ya es urgente. Prioritario viene a ser los señores de la conspiración. Y si usted ve que es importante, bueno, definir Pandora Papers en este caso. Y si no he pegado en una, bueno, así son los matrimonios, así somos los seres humanos, que a veces no pegamos en una, pero de pronto nos pega la lotería y juega el número, a favor. Esta situación un poco me amerita hacer una puntualización, si ustedes me permiten extenderme. En el tema petrolero, en el tema del impacto a los combustibles, sin defender el impacto de la subida de precios, pero el país está, desde que se inició el periodo del señor Lasso, tiene una circunstancia, una pérdida de producción de 15.000 barriles diarios. Si usted multiplica los 15.000 barriles diarios vamos a ponerlo para muy rápido la operación, por $100, que no está el precio del petróleo, sino en 82. Aproximadamente $2 por día. La pregunta es si $1.5 por día, porque no podemos producirlo. ¿Qué deberíamos hacer en ese momento como política de Estado? Porque si usted y yo nos ponemos y nos sentamos en un momento donde no queremos sentarnos, nos daremos cuenta de que el Estado lo que necesita es liquidez para poder solventar prácticamente sus inversiones y sus costos y el mantenimiento de una burocracia y lo que significa el Estado. Entonces, esa liquidez, ¿de dónde sale? Justamente de aquellos que tienen que comprar combustibles y que tienen que pagar. Cada centavo para el Estado es como el limosnero que está en la esquina pidiendo que haya esa caridad. Y se lo dibujo de esa manera para que justamente entender una crítica situación que está dentro del erario nacional. No con eso justificar que se subió el precio de los combustibles, porque a mí me suben, y la pregunta es, ¿qué calidad estoy yo comprando de combustibles? Pues, o sea, al otro lado, ¿cuál es el costo y cuál es el beneficio? Ya tengo el costo, pero el beneficio. Entonces, en esto de aquí,
las cosas tienen que ser ponderadas en la medida de que la situación de los ciudadanos sea compensada. Yo, créame que le digo de verdad y lo digo de manera personal, ya llega un punto que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo la eficiencia de ustedes, la golpeada, tiene que ser más tributos? ¿Pero por qué? ¿A cambio de qué? Es la pregunta que ya me estoy haciendo. Es decir, no por esto quito el mero hecho de lo que se tenga que hacer y no por esto digo lo que estoy diciendo, pero todo ya llega un momento que dice, bueno, y mañana salgo a trabajar, voy, o mi hijo sale a trabajar, o un familiar, ¿y qué le va a pasar? Y la situación es bastante compleja, ingeniero Tramontana, desde lo personal hasta la misma esfera del Estado. Y usted dice muy bien, producción, pérdida, 15.000 barriles diarios. Y el ministro parece que adoptó la decisión de echar a estos funcionarios que porque no pusieron un fusible, porque no prendieron un foquito, según las explicaciones que ha dado, no se ha producido lo que se debió producir. Parece que habría también una deliberada actitud a lo interno de estas empresas productoras del petróleo para hacerle esto al gobierno hoy que necesita liquidez. Y en el aumento de los combustibles, las reacciones han sido muy pocas. Más bien los transportistas se han alineado con esa decisión del gobierno nacional a nivel de los transportistas macro. Pero la pregunta que nos hacemos como ciudadanos, aumento de combustible, pero ¿cuándo la disminución de esa burocracia? ¿Qué es lo que pesa en el presupuesto general del Estado? A ver, esto es interesante y voy a ser ilustrativo y lo más didáctico y pedagógico. El erario o la tesorería general del Estado, como así creo se llama, es prácticamente como una cisterna. En esa cisterna usted sabe que hay agua que entra y agua que sale. En esa cisterna está saliendo más agua de la que está entrando, justamente por lo que usted me dice, la disminución del tamaño del Estado. Pero cuando sale más agua de la que entra, viene otro problema, que la que está entrando no la puedo pagar, o sea, no puedo financiar ese ingreso de lo que es agua para la salida que es superior a la entrada. Si en un momento determinado no corrijo tamaño del Estado versus ingresos y egresos, es evidente que voy a tener un problema de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Justamente la falta de circulante en un momento determinado, no solo en una empresa de orden privado, sino en el mismo Estado. Si el Estado no paga las deudas, si el Estado no paga los sueldos, usted sabe que hay una acción económica en la masa de circulación de dólares, en la cual haría que justamente o las cosas se estanquen o definitivamente tengamos que ver ya el peso justamente de lo que es lo que llaman los economistas periodos inflacionarios con contracción. Pero o elevamos nuestra producción o definitivamente buscamos financiamiento para pagar las cuentas hasta acortar lo que significaría, lo que usted muy bien indica, ese tamaño del Estado que debe en un momento reducirse, y estoy de acuerdo con eso. Fíjese usted que cuando hablamos de materia laboral, usted se habrá dado cuenta que hoy en materia laboral hay reducción del tamaño de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque si usted digitaliza todo va en ese orden. Y esto no lo digo yo, sino que lo estamos experimentando. Si usted coge el libro de Andrés Oppenheimer, que dice, sálvese quien pueda, nos dice que estamos entrando en una etapa de automatización, donde la tecnología, la robótica, los sistemas informáticos ya cobran vida. Y el ser humano como tal, per se, comienza a ser disminuido en cuanto a su capacidad de empleo. Eso es lo que debemos normar, porque la inversión extranjera venga acá y sabe que hay que captar 1.000 plazas de trabajo. Viene un señor y le dice, ¿sabe qué? No puedo captar 1.000 plazas de trabajo. Quiero invertir porque hay situaciones tributarias que me convienen, pero yo soy una empresa industrial que trabaja con robótica. Entonces usted dice, bueno, ¿y trabaja con robótica? ¿Y eso qué significa? Que no hay las 1.000 posibilidades de puesto de trabajo. Todo eso debe ser normado en equilibrio. En equilibrio. Entonces, si la plenitud del siglo XXI que está corriendo con estos elementos,
La política laboral debe ser mucho más flexible a una actualidad. 7:59. Tenemos una última inquietud de nuestra compañera para usted, ingeniero Tramontana. Sí, efectivamente, también nos interesa saber qué significa la presencia del funcionario de Estados Unidos, estamos hablando de Anthony Blinken, aquí en el país, porque como le comentaba efectivamente, y usted también lo tiene claro, hay otras aristas que atender. Entonces, ¿cuál es su lectura correspondiente a esto? Es interesante también su pregunta y voy a tratar de explicar. Intereses. Estados Unidos tiene intereses no solo de orden económico y de orden financiero con respecto a Estados Unidos por la presencia del actual mandatario, pero se está dando cuenta justamente que el Ecuador, este país está siendo uno de los países que está siendo penetrado o ya es permisible a un cartel mexicano donde está saliendo droga hacia el territorio de ellos. Por tanto y por consiguiente, este secretario de Estado que tiene la misión de ayudar al Ecuador en lo que se refiere a aspectos de seguridad, viene por esa misión. Y esto no es nada nuevo. Yo se lo cito por la experiencia cuando me reuní, que en paz descanse el señor Colin Powell en la Secretaría de Estado en el viaje a Washington. Muy claro, el señor Powell nos iba a dar toda la ayuda necesaria del orden militar y económico, pero lo que quería era que la parte de narcotráfico, la parte pertinente a terrorismo, la parte pertinente a lo que se refiere a AMPA y lavado de activos, sea muy bien controlada. Entonces, el señor secretario de Estado que recientemente nos visitó, el señor Blinken, tiene esa misión, aparte que sabe que si usted analiza el mapa de América Latina, en el caso de Sudamérica, usted va a decir, a ver, Colombia va a ganar elecciones, parece que hay un señor de izquierda que va a ganar. Venezuela es izquierda. Brasil con problemas. Argentina con izquierda. Chile, la izquierda está cobrando fuerza. Perú, un señor de izquierda. Bolivia, con un señor de izquierda. Paraguay todavía no coge el pulso. Entonces, ¿qué va a decir? Este es el único de derecha. ¿Lo voy a desamparar? O por el contrario, lo que me conviene es que sea un prototipo, fíjense que no digo modelo, prototipo de desenlace económico en el cual, sabiendo que le falta recursos económicos, monetarios, pueda ayudarlo y al ayudarlo le ofrezca mi contingente tecnológico para la seguridad interna y el campo externo en este sentido. Así lo veo como quien diría usted. Toda medalla tiene dos lados, un anverso y un reverso. Pero lo que ellos están, independientemente de bien el anverso y reverso, lo que se origina en el Ecuador, ellos están en el filo. Ese filo es el más importante. Entonces lo que ellos dicen, o ese filo lo aprieto y se hace un solo lado de la medalla, o ese filo lo expando para separar los dos lados de la medalla. Ingeniero Antonio Tramontana, gracias por el diálogo. Interesantes sus acotaciones y su visión respecto a lo que hoy ocurre en nuestro país. Y me quedo con su frase, la filtración de los papeles Pandora no es lícita. Consecuentemente, la Comisión de la Asamblea está investigando algo ilícito y no algo lícito. Lo estaremos convocando sin duda para otra entrevista y ampliar conceptos. Buen día. Muchas gracias por haber participado y hasta cuando usted quiera y Dios disponga, a las órdenes.